Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Estamos en una videollamada con el doctor José Azalde, doctor en Ciencias Jurídicas y analista de Política Internacional, para dilucidar la realidad internacional que viene aconteciendo básicamente en América Latina. ¿Qué tal, doctor Azalde? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal a ambos? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, es el fin de semana, como estábamos comentando ya en otro bloque del programa, la comunidad internacional se vio sorprendida porque en Ecuador el presidente Noboa ordenó el asalto de la Embajada de México en Quito. Para sacar a un ex vicepresidente Jorge Glass, ex vicepresidente de Correa, y de Lenín Moreno, ya condenado en última instancia por varios delitos de corrupción y que ya no había nada más que apelar. Esto ha suscitado evidentemente la ruptura de relaciones diplomáticas con México y una protesta mundial, digamos, o por lo menos continental, sobre el tema, ya que se ha violado el derecho de asilo, se ha violado la Convención de Viena. Sin embargo, como bien nos recordaba Philip Butters, hubo un caso similar a este en el año 81, cuando unos refugiados ecuatorianos, unas personas, colombianas, cubanas, se metieron a la embajada de Ecuador precisamente a gestionar o a buscar asilo y tomaron rehenes a los diplomáticos ecuatorianos. ¿Te refieres al incidente de 1981? 81, efectivamente. Y finalmente Fidel Castro ordenó, diciendo una mentira, diciendo que le habían dado permiso, ingresar a la embajada y liberar a los rehenes y capturar a los asaltantes. Bueno, pero en ese contexto, digamos, que sería un precedente, un antecedente, ¿cómo ve usted esta situación de lo que ha sucedido en Ecuador y las repercusiones con el derecho de asilo? ¿Esto va a tener muchas repercusiones? ¿Va a morir el asunto en negociaciones diplomáticas? ¿Cómo ve usted que va a suceder esta situación? Bueno, es lamentable que se haya vulnerado el derecho de asilo como institución. No obstante, hay que entender la coyuntura política que se vive en Ecuador, porque creo que eso ayuda a explicar lo que ha sucedido. Tenemos por un lado un expresidente que, como bien mencionaba Ricardo, ha tenido procesos legales, incluso condenas a nivel judicial, y que busca asilo en una embajada de un país que se ha mostrado muy cercano a posiciones políticas que tiene justamente este vicepresidente, que es el vicepresidente Glass, y que también ha sido vicepresidente del señor Correa. Entonces, hay también pues una suerte de tendencia de parte del señor López Obrador, presidente de México, a mostrar injerencia, digamos, en política interna de varios países. Ya lo hizo con el nuestro. Uh-huh. Ahora lo está haciendo con Ecuador. No obstante, digamos, hay que ponderar que estamos frente a un grave atropello a una institución del derecho internacional como es el derecho de asilo. Y en ese sentido, Ricardo, en efecto, no solamente la comunidad internacional latinoamericana, creo que a nivel mundial, Europa también ya condenó, Estados Unidos también ya condenó. Digamos que casi los actores globales han condenado esta decisión, creo equivocada, y daré también mis razones, del presidente Noboa, de querer llevar, digamos, esta situación de crisis política tomando una medida de fuerza que viola un derecho establecido por el derecho internacional. Y nuevamente, frente a eso, tenemos la injerencia permanente de este personaje que es un bufón de la política internacional, que es una caricatura de lo que debe ser un político, que es el señor López Obrador, y que indudablemente no le interesa en realidad el bienestar de la población ecuatoriana,
sino simplemente ampliar su injerencia. Yo lo he comparado con una suerte de emperador. Recordemos que México fue imperio en su momento. Pareciera que está actuando de esa manera, ¿no? Ahora, doctor, a mí me gustaría entrar en precisiones ahora que, aprovechando su presencia, porque estaba escuchando la conferencia de Gabriela Sommerfield, la canciller ecuatoriana, y ella da cuenta de lo siguiente: México no respetó el artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933, ni el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954. Referentes a que no es lícito conceder asilo a personas inculpadas en delitos comunes, como es el caso de la situación de Glass. Entonces, si entramos ahí en detalle, ¿cómo se pondera este asunto? Porque si bien las embajadas no se pueden violar, exactamente, son inviolables, es una extensión del territorio de origen que representan, pues ¿cómo entender este argumento y esta postura ecuatoriana, por favor? Claro, la embajada es el mejor ejemplo del carácter extraterritorial que tiene un país, ¿no? En ese sentido, las embajadas son una suerte de territorio soberano. Así es. Por eso es que yo en un artículo comparaba la agresión que ha recibido la Embajada de México por parte del gobierno ecuatoriano como una agresión prácticamente territorial contra el territorio mexicano. Pero nosotros tenemos que entender lo siguiente, y nuevamente analizar el contexto político. Se habla mucho del lawfare. El lawfare es la persecución judicial a opositores políticos. Claro, si un político alega lawfare o alega de que existe una policía política que tiene como intención apresarlo, tiene como intención hacer que ese político vaya a otro país a pedir asilo, como lo hizo Correa. Correa, recordemos, está en condición de asilado en Bélgica. Entonces, si un político alega eso y se pone como víctima, porque creo que ese fue el gran error del señor Noboa, es decir, además de haber violado el derecho de asilo como institución del derecho internacional, creo que ha cometido un grave error político, porque ahora sí le está dando razones al señor Correa y al señor Glass para decir que son perseguidos políticos. Cuando esto debió quedarse como una cuestión meramente jurídico, legal y de, digamos, con implicancias penales en este caso, porque habían sentencias contra el señor Glass. El señor Noboa, a mi parecer, creo que ha generado un problema mayor con esta medida. Pero entrando en detalle a la postura de lo que ha dicho la canciller ecuatoriana, ¿es así? O sea, teniendo en cuenta esos artículos que ella también ha postulado y claro, a las preguntas de los colegas ecuatorianos, ella ha sido incisiva colocando esos artículos ahí de primera mano. Claro, como fuente, digamos, de la intervención. De la intervención. En la Convención de Montevideo y la Convención de Caracas. Exactamente. Hay justificación legal, evidentemente. Se tiene que buscar algún fundamento para poder justificar la decisión que se ha tomado. Pero esta decisión, como también lo ha resaltado algunos medios de comunicación, tiene que ver nuevamente con el contexto político. Recordemos que en unos meses Ecuador va a tener un referéndum donde se va a poner en cuestión el incrementar, digamos, la discrecionalidad con respecto al uso de la fuerza del Poder Ejecutivo. Se le va a dar ciertos poderes al Poder Ejecutivo y también al Ejército para poder ampliar el control social que actualmente viene reclamando la población ecuatoriana. Recordemos que estas medidas son aceptadas en cierta manera por la población ecuatoriana a partir de esta situación que se vivió en la época electoral de caos y que provocó incluso la muerte de un candidato presidencial, y que luego tuvo un correlato cuando el señor Noboa intentó retirar a los cabecillas de las bandas, de las principales bandas de las cárceles. Así es. Recordarán ustedes, creo que incluso tuve la oportunidad de hablar con ustedes, me parece, sí, en su momento. Hubo este intento de sacar a estos cabecillas, pero ya no estaban. Y se dio una situación de caos, de anomia, de anarquía y hasta ahora no en la capital. Sí, efectivamente, y recordemos que hoy se termina el estado de excepción. Tuve la oportunidad de hablar también con un colega ecuatoriano, pero la temperatura social, lo que me comentaba ahí, era que estaban muchos a favor de la decisión de Daniel Noboa, justamente por lo que usted comenta, por el contexto, la coyuntura, el tema de la inseguridad, el tema también de que otro político más corrupto que se burlaría de nosotros. Entonces Daniel Noboa ahí hizo respetar
al país. Básicamente es el Claro. mensaje que tienen en las calles. ¿Qué es lo que le interesa a Daniel Noboa, no? Es decir, no, le interesa muy poco lo que piense México, lo que piense la comunidad internacional, lo que le interesa es lo que piensa en su país. Correcto, y el efecto, en mi opinión, que va a generar se está jugando el todo o nada, porque si esto Claro. le resulta favorable, puede ganar este referéndum y va a ser investido de poderes muy grandes, digamos, que hasta podrían ser comparables con los que tiene el señor Bukele, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero si no, va a ocasionar que el señor Rafael Correa nuevamente regrese a la política ecuatoriana y el correísmo tenga una oportunidad de llegar al poder en las próximas elecciones. Ujú. Entonces hay que evaluar el efecto que puede tener esta medida para los ecuatorianos, para la población. Seguramente esta medida, digamos, es razonable en mérito a lo que se vivió en su momento, en este caos que genera temor de parte de la población. Ujú. Y como mencionaban ustedes, ¿no? Se quiere pues una suerte de ajusticiamiento a una clase política cuestionada, ¿no? Entonces, la decisión finalmente de la población va a ser un termómetro que se va a poder evaluar en este referéndum que se va a dar dentro de poco en Ecuador, ¿no? Sí. De todas maneras, creo que es importante evaluar lo que está pasando porque, aparte de ser un país limítrofe, se repite el mismo escenario que pasó con el señor López Obrador. Sigue teniendo una permanente política de injerencia en asuntos nacionales sin importarle, digamos, las decisiones propias de cada país. No respeta, digamos, el principio de soberanía popular, autodeterminación de los pueblos. Está actuando como un emperador. Él cree que es un emperador azteca, pero en realidad es un bufón. El señor López Obrador, y que estoy seguro, su candidata, espero que pierda, y espero Claudia que nuevamente regrese Sheinbaum. la democracia Ujú. en Ecuador, en México, perdón. Sí. Espero que el señor López Obrador reciba también una lección y una sanción moral, porque lo que está haciendo es algo que fractura las democracias en América Latina. Él Sí. no puede tener ese nivel de gerencia en las agendas nacionales Sí. y se le tiene que poner un pare. Ojalá que la población mexicana tenga la sabiduría de no votar por la señora Sheinbaum, Sí. de quien también tenemos que hablar, imaginen en otro momento, actual candidata a la presidencia Del de Partido México, Morena. Ujú. y voten por la señora Gálvez o por el otro candidato, pero no continuar con este abuso que está realizando López Obrador con respecto a los países latinoamericanos. Bien. Bueno, le agradecemos mucho a José Azalde, doctor en Ciencias Jurídicas y analista de política internacional, por haber estado con nosotros. Y Carmen, con nosotros será hasta el día mañana. de mañana martes. Así es, martes. Muy buenas noches. Chao. Chao, chao. Carmen Alvarado y Ricardo Vázquez